Muchas personas viven con culpa constante. Culpa por cosas que disfrutan. Culpa por descansar. Culpa por decir que no. Culpa por sentir. Culpa por vivir. Y lo más curioso es que muchas de esas culpas no vienen de Dios, sino de ideas mal enseñadas, costumbres religiosas o interpretaciones humanas. Hoy vamos a hablar de algo importante. 7 cosas que muchas personas creen que son pecado, pero que Dios nunca llamó pecado. Este video no es para justificar lo malo, ni para atacar la fe. Es para separar lo que realmente es pecado de lo que solo genera culpa innecesaria. Y empezamos por algo que casi todos han sentido alguna vez. Primera cosa que no es pecado: descansar. Muchas personas sienten culpa por descansar, como si parar fuera algo malo. Sin embargo, en la Biblia el descanso no solo no es pecado, sino que es un principio establecido por Dios. El descanso existe porque el ser humano tiene límites. Descansar no es pereza. Descansar es reconocer que no sos una máquina. Trabajar sin parar, vivir agotado y nunca desconectarse no te hace más santo, te hace más vulnerable. El problema no es descansar. El problema es usar el descanso como excusa para huir de responsabilidades. Descansar, disfrutar un momento de calma y cuidar tu cuerpo no es pecado, es sabiduría. Segunda cosa que no es pecado: disfrutar cosas simples de la vida. Reír, compartir una comida, disfrutar música, una charla o un momento de paz no es pecado. A veces se nos enseñó que disfrutar es sospechoso, como si la fe estuviera ligada al sufrimiento constante. Pero el disfrute sano no es pecado. El problema nunca fue disfrutar. El problema es cuando algo te domina, te daña o te aleja del amor hacia los demás. Disfrutar no es lo mismo que descontrolarse. La alegría no es enemiga de Dios. La vida no fue creada solo para resistirla, también para vivirla. Tercera cosa que no es pecado: sentir emociones negativas. Sentir tristeza, enojo, miedo o frustración no es pecado. Son emociones humanas. Negarlas no te hace más espiritual, te hace menos honesto. El pecado no está en sentir, sino en lo que haces con eso que sentís. Sentir enojo no es lo mismo que dañar a alguien. Sentir tristeza no es falta de fe. Sentir miedo no es debilidad. Hasta Jesús de Nazaret experimentó angustia, tristeza y enojo en distintos momentos. La fe no elimina las emociones, las ordena. Cuarta cosa que no es pecado: decir que no. Muchas personas viven agotadas porque creen que decir que no es egoísmo. Y no es así. Poner límites no es pecado. Decir que no cuando algo te sobrepasa, te daña o va en contra de tu conciencia es parte de una vida sana. Jesús mismo se retiraba, se alejaba de multitudes y no accedía a todas las demandas. Decir que no te hace malo, te hace responsable. El pecado no está en poner límites. El pecado está en usar a los demás o en no respetar límites ajenos. Quinta cosa que no es pecado: cuestionar y hacer preguntas. Dudar, preguntar y querer entender no es pecado. La fe ciega impuesta genera miedo, no crecimiento. La Biblia está llena de personas que cuestionaron, preguntaron y debatieron con Dios. El problema no es preguntar. El problema es cerrar el corazón. Hacer preguntas no debilita la fe, la vuelve más honesta. Una fe que no soporta preguntas es frágil. El cuestionamiento sincero no aleja de Dios, muchas veces acerca. Y esto recién va por la mitad, porque todavía quedan cosas que generan muchísima culpa y que nunca fueron llamadas pecado. Pero eso lo seguimos en la siguiente parte. Continuamos con algo que a muchísimas personas les genera culpa silenciosa, aunque casi nadie lo diga en voz alta. Sexta cosa que no es pecado: cuidar tu paz mental. Hay personas que creen que vivir en estrés constante, ansiedad o agotamiento es una señal de compromiso espiritual. Y no lo es. Cuidar tu salud mental, buscar ayuda, descansar la mente y alejarte de ambientes tóxicos no es pecado. El problema nunca fue proteger tu interior. El problema es ignorar heridas hasta que te destruyen. La fe no te pide que vivas al límite todo el tiempo. Te pide que vivas con equilibrio. Priorizar tu paz no es egoísmo, es responsabilidad. Otra cosa muy común que se confunde con pecado es esto. Séptima cosa que no es pecado: alejarte de personas que te hacen daño. Durante mucho tiempo se enseñó que aguantar todo era amor, y no es así. Amar no significa permitir abuso, manipulación o desgaste constante. Poner distancia no es odio, es autocuidado.
Incluso Jesús se alejaba de lugares y personas cuando sabía que no era el momento. Decidir no exponerte más a lo que te destruye no es pecado, es madurez. El pecado no está en alejarte. El pecado está en dañar o usar a otros. Sigamos con otra que genera mucha culpa interna. Octava cosa que no es pecado: equivocarte. Fallar no es pecado. Persistir conscientemente en el daño sí. Equivocarse forma parte del crecimiento. La Biblia no está llena de personas perfectas. Está llena de personas que fallaron, aprendieron y cambiaron. La culpa excesiva por cada error no viene de Dios. Viene del miedo al rechazo. El error honesto no te aleja de Dios. La soberbia sí. Otra muy importante. Novena cosa que no es pecado: disfrutar logros y progreso personal. Sentirte orgulloso de lo que construiste. Celebrar avances, metas cumplidas y crecimiento no es pecado. El problema no es valorar lo que logras. El problema es creerte superior a los demás. Disfrutar frutos del esfuerzo no es arrogancia, es gratitud. La fe no te pide vivir apagado ni minimizarte todo el tiempo. Te pide reconocer de dónde vienen las cosas y usarlas con responsabilidad. Y ahora una que incomoda bastante. Décima cosa que no es pecado: cuestionar enseñanzas humanas. No todo lo que se enseñó en nombre de Dios vino realmente de Dios. Hay tradiciones, normas culturales y controles disfrazados de espiritualidad. Cuestionar eso no es rebeldía, es discernimiento. La fe madura no repite todo sin pensar. Se pregunta, analiza y decide. Hasta Jesús de Nazaret confrontó enseñanzas religiosas que cargaban culpa innecesaria sobre las personas. El problema nunca fue cuestionar. El problema fue usar la fe para controlar. Todas estas cosas tienen algo en común: generan culpa, pero no daño real. El pecado, en su sentido más profundo, siempre está relacionado con romper el amor, la verdad y la dignidad propia o ajena. Vivir cansado, vivir con miedo constante o vivir anulándote no te hace más espiritual, te hace más vulnerable. La culpa que no transforma no viene de Dios. Y acá está la clave de todo este video. Muchas personas no viven luchando contra el pecado. Viven luchando contra culpas que nunca debieron cargar. Y eso cambia completamente la forma de entender la fe. Pero todavía falta algo importante: poner todo esto en perspectiva y cerrar bien el mensaje. Y eso lo hacemos en el próximo bloque. Después de ver todas estas cosas, hay algo que queda clarísimo. Muchas personas no viven atrapadas en el pecado, viven atrapadas en la culpa. Y no es lo mismo. El pecado, en su sentido más profundo, siempre tiene una característica clara: rompe el amor, daña a otros, te destruye por dentro o te desconecta de la verdad. En cambio, la culpa innecesaria no transforma, no corrige, no sana, solo paraliza. Y eso es exactamente lo contrario del mensaje original. Cuando miramos los evangelios, vemos que Jesús de Nazaret nunca caminó señalando con el dedo a personas cansadas, tristes o confundidas. No se acercó para cargar más peso, se acercó para quitar cargas. El problema nunca fue descansar, sentir, disfrutar, pensar o cuidarse. El problema fue la hipocresía, el abuso, la injusticia y el uso del poder para someter a otros. Y aún así, muchas veces se enseñó lo contrario. Se enseñó a tener miedo de vivir, en lugar de miedo de dañar. Esto generó una espiritualidad basada en el control. No hagas esto, no sientas aquello, no pienses distinto, no preguntes demasiado. Y cuando la fe se convierte en una lista de prohibiciones mal entendidas, deja de liberar y empieza a asfixiar. La culpa constante no te hace mejor persona, te hace más fácil de controlar. Una persona culpable duda de sí misma, no confía en su criterio y vive pidiendo permiso para existir. Y ese nunca fue el objetivo. Entender que cosas no son pecado no es rebeldía, es claridad, es separar lo divino de lo humano, lo esencial de lo cultural, el amor del miedo. Vivir sin culpa innecesaria no significa vivir sin responsabilidad, significa vivir con conciencia. Significa hacerse cargo de lo que realmente importa, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a vos mismo y qué haces con la verdad que tenés. Muchas personas sienten alivio cuando descubren esto, no porque quieran hacer lo que quieran, sino porque por primera vez dejan de pelear contra cosas que nunca fueron el problema. La fe no fue diseñada para apagar la vida. Fue diseñada para ordenarla, darle sentido y dirección. Si una enseñanza te aplasta, te anula o te llena de miedo constante, es válida la pregunta:
¿Esto viene realmente de Dios? ¿O de interpretaciones humanas? Este video no busca convencer a nadie. Busca liberar de culpas que nunca debieron existir. Busca que cada uno pueda distinguir entre pecado real y culpa aprendida. Y sobre todo, recordar que una espiritualidad sana no te aleja de la vida. Te devuelve a ella con más responsabilidad, más amor y más verdad. Si este video te ayudó a ver la fe desde un lugar más liviano, más honesto y más humano, apoya el canal con un like. Suscríbete para más contenidos donde hablamos de espiritualidad sin miedo y sin exageraciones. Y deja en los comentarios cuál de estas cosas te hizo darte cuenta de que tal vez estabas cargando una culpa que nunca fue pecado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.